Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Libros, Lecturas y sus lectores. El día de hoy tengo a Selene Argueta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Gustavo, gracias por la invitación. Antes de comenzar, quisiera dar las gracias a Mario Torres y la tienda La Verdad que nos dieron la oportunidad de grabar este día aquí en esta fría tarde de Comitán. Y pues bueno, ¿quién eres, Selene? ¿Dónde naciste? Bueno, yo soy Selene Argueta, para quienes me conocen de ese modo, Selene Argueta González, para ser preciso. Yo soy de Tuxtla Chico, no soy de aquí de Comitán, pero tengo 10 años viviendo aquí. Ah, ok. ¿Y cuál ha sido tu formación académica, Selene? Yo estudié la licenciatura en Pedagogía, soy pedagoga, trabajo en nivel primaria, entonces soy docente, me dedico a la docencia y tengo una maestría en Educación Especial. Ok. Y bueno, como te habrás dado cuenta en la primera entrevista, que muchísimas gracias que compartiste, este blog se trata sobre nuestro camino con los libros, ¿no? Y cómo es que hemos llegado a ellos. ¿Y cómo fue tu caso, Selene? ¿Cómo llegaste a las letras? Fíjate que tuve influencia desde muy pequeña con los libros. Mi papá, quien era un gran lector, le gustaba mucho leer, tenía siempre en casa uno que otro libro. No teníamos una biblioteca como tal, pero recuerdo que de repente traía un libro en la mano y me lo daba, ¿no? Y más allá de que fuera o no apto para mí, en ese entonces, que era yo una niña muy pequeña, siempre me llamó la atención la lectura. Entonces, mi primer encuentro con la lectura fue a través de una serie de cuentos, pero eran cuentos bíblicos. Okay. A mí realmente no tenía yo como un acercamiento tanto en ese tiempo a lo que es la Iglesia Católica, pero me gustaba mucho ese libro porque los pasajes bíblicos eran hechos cuentos, y eran cuentos para niños con personajes de la Biblia. Entonces, me gustaba bastante leerlo. Yo recuerdo que ese libro lo leí no sé cuántas veces y me gustó mucho ver cómo una historia se podría recrear, ¿no?, en mi cabeza y poder incluso emocionarme a través de esos pasajes, ¿no? Y yo no tenía, te digo, un interés como muy especial en cuestión de la religión católica, pero el haber sido inspirado y estructurado de una manera tan bonita a través de cuentos ilustrados, eso me gustó mucho, me fascinó. Claro, me imagino. ¿Qué edad tendrías cuando tenía yo como entre 7 y 8 años. Ah, ok. Entre 7 y 8 años. Aprendías a leer apenas, ¿no? Estabas como... De hecho, yo aprendí a leer, curiosamente, antes de entrar a la primaria. Ah, ok. Sí, y te digo, mi papá me influenció mucho en esa parte. Comencé a leer mucho antes de entrar a la primaria, tenía yo aproximadamente 5 años, por ahí, entre los 5 y los 6. Entonces, para los 7, 8 años que yo tengo, pues ya leía como tal y me gustaba mucho. Oye, qué padre, ¿no? Creo que todos empezamos con algunos cuentos de niños, tal vez no leídos por nosotros, sino leídos por alguien más, sí. Como en el caso de Mariana, que era que me platicaba, pero sí, ¿no? Empezamos con cuentos infantiles. Ok, y ¿cuál ha sido el primer libro que te marcó, digamos, del que recuerdas de haber leído? Tal vez no en tu infancia, bueno, ahorita mencionaste estos cuentos bíblicos, pero ya en tu preadolescencia, adolescencia o tal vez en tu joven adultez, no sé, cuando haya ocurrido o que te venga a la mente. Pues fíjate que recuerdo mucho en los inicios, te estoy hablando más o menos de la edad de 12 años, 13 años, estaba yo en la secundaria. Leí Aura de Carlos Fuentes, que es un cuento muy chiquito, muy breve, pero me encantó la forma en cómo estaba narrado, cómo desde las primeras páginas me atrapó, porque es un cuento que es de misterio. Y me gustó bastante la forma de la narrativa, y yo pues desconocía totalmente, ¿no?, de técnicas narrativas. Realmente fue la historia la que me atrapó. Es un cuento corto, pero recuerdo mucho ese cuento de Aura. Otro también que me gustó mucho y que también lo leí en esa época entre los 12 y los 13 y 14 años, que fue la época de la secundaria, que considero que fue donde comencé como que a leer con mayor seriedad, como con mayor compromiso, por así decirlo. Más conciencia, tal vez. Con un poquito de más conciencia, pero porque me gustaba aventurarme. Fue uno de los primeros cuentos también, La Perla. De hecho, aquí tengo al autor porque no lo recordaba y lo tuve que checar. Se llama John Steinbeck, se llama el libro La Perla, es un cuento.
Ay, pero ese cuento me acuerdo que me fascinó y últimamente me ha entrado como ese sentimiento de volverlos a leer, de darles otra oportunidad también a esos cuentos que me marcaron hace mucho tiempo. Eso fue uno. Los cuentos también de Carlos Fuentes, igual me gustaban, aparte del de Aura. Habían otros dos que leí a la par de Aura, pero no me fascinó tanto como Aura, entonces para mí son los cuentos que más, o las lecturas que más recuerdo de esa época, que te puedo decir que es donde inicio con mis primeras lecturas. Y pues hacerlo a través de textos así, que son cuentos, yo creo que es bastante significativo, sobre todo si te quieres iniciar en la lectura. Pero además son libros que te marcan, aunque a veces no estemos tan conscientes de ello, te marcan al punto siguiente que quería preguntarte. ¿Cuál es el género o autor favorito que tengas? Es decir, sé que, por ejemplo, escribes poesía y también has escrito otras cosas, microcuento, ya después si quieres hablamos de ello, pero que sean esos géneros que le das como prioridad a tu gusto personal, digamos. Pues yo soy fanática de leer cuento. Me gusta la mediatez de las historias, de los personajes. He leído novelas, Laberinto de la Soledad, que para muchos yo sé que es un reto. Lo leí hace como, no tiene mucho, tiene como 3 años quizá. Sí, creo que fue despuesito de pandemia que lo retomé, porque hace tiempo hice un intento de leer la novela, pero no la terminé. Yo sé que para muchos tal vez resulta un poco pesado, ¿no?, la obra, y bueno, y se vale dejarla descansar un rato o retirarte, ¿no? Y la volví a leer hace, te digo, como 3 años aproximadamente, y en esta ocasión pues fue así como que fue mucho más de introspección y como mucho más de análisis. Pero sí recuerdo que en los géneros, en lo que conscientemente a estas alturas de mi vida y en mi experiencia como lectora y hasta cierto punto como escritora, sí soy fan de los cuentos. Un autor favorito como tal, pues te puedo nombrar a varios. Por ejemplo, en su momento, como te digo, que ahora marcó mi adolescencia, en ese momento, pues era Carlos Fuentes. Pero después descubro, ya con autores pues más actuales, descubrí a Amparo Dávila. Amparo Dávila, me encantan sus cuentos. Yo no la había leído y qué cosa tan hermosa. Maravillosa. Sí. Amparo Dávila, yo la empecé a leer hace como aproximadamente 7 años, que fue precisamente por sugerencia del coach con el que estaba llevando un taller literario, de creación literaria, justamente de cuento. Fue sugerencia, lo leímos. No, y me encantó. Solamente leímos algunos textos en ese momento, pero después investigué y me di a la tarea de leer un poco más de ella y me fascinó. Entonces, creo que de mis autoras favoritas en este momento como cuentistas es Amparo Dávila. También me gusta Carver, también me gusta, porque tiene un mundo mágico, es todo un universo que te ilustra también a través de sus cuentos. Y curiosamente es cuento, entonces... yo me declaro fanática de cuento. Okay. Sí, y actualmente pues son los 2 autores que más me gustan, pero sí soy de Amparo Dávila de corazón, porque sí me ha encantado sus obras, sus textos, sus personajes, y creo yo que inclinándome en esta parte del cuento, quizá por eso también se me ha facilitado también escribir lo que es cuento. Ya hablando en otro sentido, ¿no? Como escritora en este oficio, mis respetos para quien lee novela, para quien tiene esa dedicación para leer novela, pero yo soy del Team Cuento. Del Team Cuento. Fíjate que sí. Es curioso porque ya ves que está luego el debate entre, bueno, lo que decía Borges, ¿no?, sobre los cuentos y las novelas. Y esas perspectivas de que una novela es tan compleja que nunca llega como que a concretarse como tal, ¿no? Pero sí, yo creo que una de las ventajas de los cuentos es que como son cortos, tienes más posibilidad de más universos construidos, ¿no? Más breves, pero como más variedad respecto a ello. Sí, es una riqueza literaria el manejo del cuento.
Y bueno, hay de cuentos a cuentos, ¿no? Y dentro de los cuentos también se manejan diversos géneros, el cuento fantástico, el cuento de misterio, de terror, los cuentos eróticos, incluso textos eróticos, también los hay. Pero definitivamente yo me inclino mucho por este género porque tal vez es con lo que comencé a formarme como una lectora, y aunque ya he leído pues, novelas, obras más largas, definitivamente a mí el cuento me atrapa y es una de las cosas que a veces trato de inculcar a los niños o los jóvenes, en mi caso pues como trabajo con niños, el que lean cuentos, no importa qué tan chiquitos, si son clásicos, si son un poco más modernos, pero el cuento es muy buen inicio. Entonces, ¿podrías decir que son más los cuentos que has leído que novelas? Sí, sí, sí. Qué Sí, interesante, he leído ¿no? más cuentos. La verdad es que no se me habría, como tal vez no soy tan de cuentos, no se me habría ocurrido buscar más antologías o autores de cuento que novelas. Pero eso explica también tu devenir en la escritura, ¿no? Sí. En lo que haces o lo que has publicado. Sí, y aunque, bueno, también, bueno, aquí es como un tema mucho más, más amplio, ¿no? Hablar del género que he trabajado los últimos años, como el microcuento, el microrelato, pero muchos estudiosos o especialistas en el género del microcuento, bueno, yo le sigo llamando género porque tiene sus propias características, sin embargo, muchos lo han clasificado como un subgénero del cuento, ¿no? Yo disto un poco de esa idea, a mi parecer es un género, es algo independiente. Para muchos sigue siendo un subgénero del cuento, pero sí, definitivamente tiene gran influencia de cómo mis inicios están ahí en los textos no tan extensos y que actualmente todavía siga yo fascinada de leer cuentos, pues sí. Claro. Muy bien. ¿Y qué consejo les darías a todos aquellos que tienen esa espinita, ese escozor por tomar un libro, pero no se animan a hacerlo? Pues primero, leer el material que tengan a la mano, no importa si no es literatura como tal, una literatura clásica, muchas veces caemos en ese error, ¿no? Socialmente hablando, porque si no lees, por ejemplo, a García Márquez, no eres un buen lector, ¿no? Y te empiezan a etiquetar con esa clase de clasificaciones, ¿no? O qué tipo de lector eres si lees a tal autor, ¿no? Bueno, si leíste a tal autor, entonces eres así. Y comenzamos como que a hacer esas clasificaciones de acuerdo a lo que lees. Mi sugerencia es para quienes todavía no tienen ese hábito de la lectura y quieran comenzar o que tengan esa espinita de bueno, yo quiero leer, pero no sé qué leer. Siempre lo voy a decir y no es porque yo haya iniciado con cuento, pero iniciar leyendo cuento es muy buena estrategia porque claro, son textos cortos, te digo, la inmediatez que maneja las historias y los personajes que se manejan en un cuento, en su estructura natural, como está construido, te permite llegar rápido al punto central, te permite entrar en la trama de una manera inmediata. Entonces, esa es una buena estrategia para empezar a leer cuentos. Si yo recomiendo, por ejemplo, a alguien que nunca ha leído y quiera leer, y te recomiendo a 100 años de soledad, pues es posible, ¿no? De que lo lea, que se adentre en la historia, que le guste. Pero también mala estrategia empezar con ella, ¿no? Exacto. Pero te aseguro que por ahí tal vez va a dejar a medio camino, cosa que a mí me pasó. Yo ya venía leyendo otra cosa, me aventuro a leer 100 años de soledad hace mucho tiempo, no lo termino. Y no quiero decir que a todos les va a pasar, obviamente no, ¿verdad? Por eso hay muchos tipos de lectores. Hay lectores bastante tenaces que dicen, no, es que si ya lo empecé lo tengo que terminar, ¿no? No es que ya lo empecé o no me permito dejarlo a medias, porque también hay lectores así, que no lo dejas a medias, que es una falta de respeto dejar un libro a medias, pero bueno, eso ya es como las mentalidades y cómo uno se autonombra, ¿no? Como lector. Yo creo que es válido, siempre pensar es válido, si algo pues, te resulta cansado, te resulta pesado, no puedes continuar,
por obligación no está bien, ¿no? Leer algo por obligación. Bueno, al menos que se trate de algo académico y que de ahí dependa sí, tu claro. 10, ¿no? Tu ensayo, y que de ahí dependa pasar la materia, eso es otra cosa. Pero si es de manera autónoma que quieras leer, y bueno, si algo no te gustó y lo quieres dejar a medias, yo soy de la idea de que, ok, déjalo a medias, no pasa nada, y lo retomas después si puedes, y si no, pues no pasa nada. Pero sí, sería, creo yo, una recomendación mejor empezar por cuento a aventurarse a leer una novela, que es un género mucho más extenso, más largo, y bueno, puede ser que caigamos en ese riesgo, ¿no?, de dejar a medias una obra. Fíjate que tocaste dos puntos muy interesantes que me gustaría que si tuvieras algo más que decir. Uno, creo que en alguna entrevista Juan Villoro o no sé si Monsiváis, alguien de ellos dijo que los libros no se tienen que terminar a la de a fuerza solo porque ya lo empecé, ¿no? Sino que si un libro no te gusta o una lectura no te gusta, déjala, no pasa nada. Ahí que se quede, ese libro no es para ti y seguramente va a ser para alguien más, ¿no? Y la otra característica también que mencionaste y que es un tema que pensé de hecho tratarlo en alguna entrevista con alguien, pero fuiste vivaz en hacerlo sin darte cuenta, era por ejemplo de la multilectura, de que si puedes leer varios libros al mismo tiempo. Lo mencionaste en el sentido de que, bueno, si puedo dejar este libro a la mitad y luego regresar a él, como en el caso de 100 años de soledad o El laberinto de la soledad, me parece. 100 años de soledad. 100 años de soledad. Si esto influye, por ejemplo, en nuestro vivir, en nuestro estado de ánimo, porque a veces pasa, ¿no?, que estás leyendo algo y te pasa algo en la vida que te abrumó, o te estresó, o te dio ansiedad, o qué sé yo, y ya no puedes seguir con ese libro, pero lleva ahí 3 años con el separador del libro esperando a ser retomado, ¿no? También son como que cosas que nos pasan a los lectores, ¿no? Eventualmente. Yo, por ejemplo, soy un lector muy irregular. Tengo temporadas, años que dejo de leer, y años que estoy uno tras otro, tras otro, tras otro, y ahorita estoy como en esa racha y no quiero volverlo a dejar, ¿no? Pero es como esa presión que tengo yo mismo de continuar leyendo, y con toda esa variedad y gama que si lees un libro, seguramente ya tienes la espinita por otro, y otro, y otro, y otro, ¿no? ¿No te pasa eso? Sí, claro, se vuelve un hábito, pero me ha pasado lo mismo que a ti. Hay temporadas en las que no leo absolutamente nada de literatura, porque pues como también me dedico a la cuestión cultural, Claro. en apoyar a nuevos autores, a la difusión de sus obras, los últimos 4 años he leído mucho de autores nuevos, de propuestas nuevas, sobre todo poesía, cuento, novela. Pues autores nuevos, chiapanecos o mexicanos que llegan a mis manos y me dicen, lee mi obra porque quiero que lo presentes. Bueno, estoy metida en este mundo, ¿no?, del impulso a los nuevos autores. La promoción cultural me ha brindado esa oportunidad de conocer nuevas personas. Entonces, eso también a la vez pues para mí es fascinante y es parte de mi formación también como promotora. Y he dejado descansar también esos libros. O sea, los veo ahí en mi librero y digo, ay, tengo ganas de volver a leer ese, tengo ganas de leer porque tengo varios sin leer todavía. Pero me he tomado algunos, no meses, te estoy hablando de años, de 1, 2 años, dedicándome a leer otras cosas o a crear otras cosas, y he dejado en pausa las lecturas. Sí, me ha pasado. Yo coincido con esa idea que tiene que ver con lo que te decía anteriormente. No pasa nada pues si dejamos un libro a medias. Yo creo que depende de lo que decías, el estado de ánimo. Si pues me siento abrumada, estresada, no me voy a poner a leer una gran novela, ¿no? De que, claro, ay, ¿a qué hora lo voy a terminar? No, sí tiene que ver con eso, con tu estado de ánimo, con lo que quieras en ese momento, qué tipo de universo te quieres encontrar en los libros, o a qué estás aperturado en ese momento, ¿no? ¿Te aperturas a qué? A leer en este momento poesía, porque también soy lectora de poesía, me gusta mucho la poesía, y he leído a muchas autoras. A mí me gusta Alejandra Pizarnik, por ejemplo, su forma de estructura poética es fascinante, es intenso, pero es muy doloroso.
pero eso me gusta también, apreciar esa clase de poesía. Entonces, bueno, si quiero leer algo así, pues busco poesía. Si quiero leer un poco de cuento, tengo ahí a mis autores de cuentos también en mi biblioteca. Entonces, sí, depende del ánimo, Gustavo. Yo creo que el ánimo, tu tiempo, tiene mucho que ver también, tu disponibilidad de tiempo, sí. Eso, la etapa de vida. Yo recuerdo mi época de lectora, así de ardua lectora, fue la prepa y la universidad. Comencé, pues ya te comentaba, en la secundaria, ¿no? Buscando mis propios libros, mis textos, pero la prepa fue crucial. En ese tiempo, 16, 18, 19 años, leía realmente con mucho ímpetu, y sí me pasaba de que ya terminé este libro y ahora cuál voy a leer, ¿no? Y a ver cuál sigue. Sí. Sí, era un ratón de biblioteca, por mucho tiempo lo fui, y definitivamente tiene que ver también eso, las etapas de la vida. Y pues actualmente pues ya me dedico a otra cosa, tengo un empleo que me demanda tiempo, mi hogar también, mi familia. Realmente ya no tengo esa dedicación, ¿no? como lectora, como lo tenía en la juventud, ¿no? En mi adolescencia, en esa etapa. Sin embargo, te digo, trato de hacerlo, quizá no de la manera frecuente como quisiera, por todos estos factores, pero lo sigo haciendo, sigo leyendo. De vez en cuando me tomo mi tiempo, preparo mi cafecito, me pongo a leer antes de dormir. A veces en la sala, si tengo 30 minutos, 40 minutos, también lo realizo. Pero depende de muchos factores. Y claro, se lo atribuyo principalmente al estado de ánimo y a la disponibilidad de tiempo. Sí, pues bueno, Selene, hay tantos temas que platicar contigo. Espero tener más entrevistas contigo para hablar sobre el microcuento, los talleres que has dado, sobre tu experiencia escribiendo y publicando, poesía, no sé qué otro tipo de textos has publicado, ¿también cuentos? Poesía, cuento y microcuento. Ah, ok. Entonces, pues esperamos tenerte aquí. Y también cuando se publique la antología de los microcuentos, porque se va a publicar una antología de todos los talleres que ha dado. Selene, que por cierto, si se encuentran uno, se los recomiendo, escríbanse, vale muchísimo la pena. Y pues bueno, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Sigan en la página de Facebook, vamos a publicar también una recomendación que nos trae Selene de un libro que recomienda. Y pues bueno, muchísimas gracias y esperamos que sigan al pendiente de lo que estamos haciendo en Libros, Lecturas y sus lectores. Muchísimas gracias, Selene. Gracias a ti, Gustavo. Buenas noches. Bueno, al menos ahorita, ¿verdad? Buenas noches ahorita. Muchas gracias. Hasta luego.